Bienvenidos a Creciendo Juntos, el podcast, un espacio creado por Maud Manoni, donde podremos compartir, analizar, reflexionar y acompañarnos por medio de experiencias y entrevistas para seguir creciendo en lo personal y en lo familiar. Y sí, creciendo con S, porque más que ser, estaremos siendo, creciendo juntos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Creciendo Juntos. Hoy estamos muy contentos de volver a retomar este espacio creado para ustedes, con la certeza de que vamos a seguir generando temas y espacios y conversaciones y charlas como la de hoy, de mucha utilidad y muy interesantes. Particularmente el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el trastorno por déficit de atención, en el que todavía tenemos mucho que aprender, tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho por compartir y por seguir investigando. Es un tema del cual con mucha frecuencia lo escuchamos, sobre todo en el ámbito escolar, y sin embargo, bueno, estamos convencidos de que todavía hay mucho por aprender de este tema. Para esto, el día de hoy, pues me complace mucho en informarles, comentarles y hacerles partícipe de que tenemos a una invitada a la cual le tengo yo mucho cariño y le admiro mucho, a Lisbeth Reyes Cruz. Ella es psicóloga egresada de la Facultad de Iztacala de la UNAM y ya ha tenido ya una trayectoria trabajando justamente sobre temas de trastorno por déficit de atención, así como temas de crianza e inclusión. Liz también ha participado en algunos trabajos fuera del país, como lo ha hecho en Texas, como maestra asistente de escuela en una escuela primaria, y también participando en el comité de evaluación de lenguaje a chicos de secundaria y impartiendo también lo que son cursos o principalmente talleres de apoyo emocional a padres, madres de familia, específicamente en lo que es la ansiedad. En el 2019, ya aquí en México, ella crea una organización, la cual le nombra Papás Presentes, y uno de sus programas, pues me parece ahorita de mucha trascendencia, y más esta época que estamos viviendo, que es el de maestros de apoyo. Además de que también da acompañamiento psicológico de manera individual a las familias y trabaja cursos y talleres. Esto me parece como parte importante de la experiencia que ha trabajado Liz desde el área como profesionista de la educación. Sin embargo, hay otra faceta de Liz que también se me hace muy interesante y que de igual forma desde lo profesional nos va a compartir, pero yo de manera muy especial me parece que tiene mucho que compartirnos en esta faceta que es ser mamá de una chiquita con discapacidad. Esta es una mirada que difícilmente volteamos a ver, que difícilmente escuchamos, qué tienen que decir las mamás y desde el hogar, desde la familia, desde la dinámica dentro de lo que es la casa, cómo se vive esta situación. Y creo que Liz tiene esta maravillosa experiencia de ser mamá con este tipo de experiencias, de vivencias, además de ser profesionista. Entonces, tener ambos ángulos de lo que es un vivir desde lo educativo la discapacidad, pues también esta valiosísima experiencia de ser mamá. Bienvenida, Liz, y yo estoy muy, muy convencida de que va a ser una charla muy enriquecedora para todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Marta. En verdad, Martita, estoy muy honrada, me siento muy contenta de compartir con ustedes este espacio, papás, mamás, todo el público que nos está escuchando. Es para mí un honor compartir este espacio junto con Marta. Parte del trabajo que admiro mucho de Marta es ese trabajo de congruencia, de lo que ella ha vivido, lo que ella lleva con sus hijos también lo ha extendido a cada vez más familias. Y de ahí que me siento tan contenta de compartir este espacio con ustedes. Híjoles, qué importante. Al contrario, muchas gracias, Martita.
qué importante como papás que podamos compartirnos las experiencias que vamos viviendo en el camino. Si bien algo que pueda encontrar algún papá, alguna mamá, le puede servir para nutrir el camino del siguiente papá o de la siguiente mamá. Y bueno, si como profesionales podemos sumarle un poquito más a estos aprendizajes que se han tenido a lo largo del camino, pues es todo un gusto y un honor el poder hacerlo, justo como lo estamos haciendo en este momento. Muchas gracias. Así es, Liz. Al contrario, gracias a ti por regalarnos de parte de tu tiempo y bueno, pues abrirnos tu corazón y abrirnos las puertas de lo que es tu casa, tu familia y estas vivencias que nos vas a compartir el día de hoy. Pero antes que nos puedas platicar de esto que ha sido para ti como mamá, desde la parte profesionista y desde la parte en el ámbito escolar, ¿nos podrías platicar un poquito más acerca de lo que es el trastorno por déficit de atención? Que como yo decía en un principio, lo escuchamos mucho y a veces a mí me sorprende, en los años que yo tengo también de trabajar en la educación, me sorprende cómo de manera tan fácil, de una forma sin importarles mucho el impacto que pueda tener, hay docentes o directivos que se atreven a diagnosticar por la simple observación de lo que es un niño con trastorno por déficit de atención. Para empezar, ¿nos podrías compartir un poco qué es el TDA y qué diferencia hay con el TDAH? Claro que sí. Antes de irme a esos términos un poquito rimbombantes, me gustaría ponerles un ejemplo, el invitarlos a hacer un experimento de imaginación. Imaginémonos que estamos en el cine y estamos viendo una película que nos llama muchísimo la atención, que para nosotros es muy importante verla. Y dentro del cine está nuestro bebé. Tenemos un bebito chiquitito que se encuentra a centímetros de nosotros. Las escenas pasan con demasiada velocidad, están pasando a una velocidad tremenda y nosotros podemos poner atención a estas escenas, pero de repente el llanto de nuestro bebé sobresale de todo lo que estamos viviendo en el cine y ponemos atención al bebé, pero las escenas siguen pasando a una velocidad tremenda. Al mismo tiempo que le ponemos atención al bebé, suena el celular y de repente nuestra atención se dirige hacia el celular. De todo este contexto, este ambiente que les propongo que se imaginen, no sé cómo se sientan ustedes, pero ¿creen que podrían platicarnos o platicarle a alguien que les pregunte sobre la película qué fue exactamente lo que pasó? No, pues definitivamente no. De hecho, podría ocasionar hasta como una sensación de sentirse estresado, de ya no sé qué ponerle atención. Sí. Y generar incluso hasta enojo o impotencia, ¿no? De como a quién le hago caso, y ocurre, a veces nos ocurre de que de repente nos habla mucha gente a la vez o atendemos, sí nos genera un estrés, impotencia, esta sensación de no puedo con todo. Exacto, esta sensación de no puedo con todo, y sin embargo había algo que era para nosotros bien importante y no lo perdimos. Justamente esto es lo que viven los niños con TDA, es como para que nos imaginemos un poquito qué es el TDA, qué es el TDAH. Vamos a entender el TDAH como un trastorno que lleva consigo una cantidad enorme de emociones, entre ellas la que ahorita nos comparte Marta. Justamente se vive mucha frustración y también podemos vivir enojo o confusión. Este trastorno tiene un origen biológico. Su nombre completo es trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. De acuerdo al Child Mind Institute, vamos a dejarlo como TDAH, este término general. Podemos hablar de TDAH con hiperactividad o TDAH sin hiperactividad. Okay. Ese trastorno afecta las funciones ejecutivas del cerebro. Por eso les comentaba que tiene un origen biológico, un origen médico en nuestro organismo. Sobre todo vamos a ver afectadas las actividades mentales más complejas, como la planificación de actividades, como la organización de qué es más importante, qué no. También guiar, orientar nuestras actividades hacia el cumplimiento de alguna actividad
vamos a ver que los niños con TDA tienen afectada esta capacidad de autoguía y desde luego la evaluación del comportamiento, de qué comportamiento es el que sí puedo ejecutar y qué comportamiento no. De esta forma les puedo decir de manera general que vemos una falta de madurez en la corteza prefrontal, en el cerebro. ¿Qué es lo que apostamos cuando se hace un diagnóstico de TDA o TDAH? Apostamos o creemos en la plasticidad cerebral. No es una creencia, es evidencia médica. Sí, claro. Que nos habla más de las capacidades, más que de las dificultades. Entonces aquí podemos entender que, bueno, el trastorno nos va a acompañar durante todas las etapas de la vida. Y aquí me gustaría diferenciar un trastorno de una enfermedad. Ok. Como tú nos decías, Martita, a veces los maestros, los médicos, y también llega a pasar que familiares, somos muy buenos observadores la mayor parte de la ciudad. Fácil. Es más fácil ver, Sí. como dice el dicho, ver la paja en el ojo ajeno. Sí, exacto. Entonces ya de repente se van haciendo como que estos diagnósticos rápidos, ¿no? De que ya ven que el niño es muy activo y ay, es que es hiperactivo. Y cuando hablamos de hiperactividad llegamos a orientarnos hacia la enfermedad, a pensar que hay algo mal en el niño y que eso que está mal tiene que ser resuelto. Sin embargo, cuando hablamos de TDAH, no es así. No estamos enfrentándonos a una enfermedad, nos estamos enfrentando a una condición. Quiere decir que el cuerpo, el cerebro, asimila estímulos de manera diferente que el resto. De esta forma podemos ver que no se trata de una enfermedad, sino más bien es una forma de vida, una forma de asimilar la información. Sí, fíjate qué interesante porque en ese sentido los maestros y los papás, sobre todo en un ratito nos podrás compartir tú lo que has vivido, pero es muy cierto, o sea, uno los ve como niños problema dentro del salón y inmediatamente uno se remite como a que tiene una enfermedad y entonces automáticamente uno cree que eso se va a resolver y me parece que uno de los pues no me gustaría errores, pero sí creo que una práctica que no ha sido útil es medicarlos así tan a la ligera, creyendo que como enfermedad el medicamento los va a curar. Y cuando en realidad es una condición, como tú dices, que se tiene que abordar, creo yo, que de una manera multidisciplinaria para precisamente aprender a vivir con esa condición y no visualizarlo como una enfermedad que con un medicamento se va a terminar y se va a aliviar, ¿no? Y eso me parece interesante de entrada saber que no es una enfermedad y que el tratamiento que tiene que dársele es desde una condición que requiere del trabajo. No sé, tú ahí nos podrías comentar en este sentido qué profesionales, qué profesionistas son los que tienen que abordarlo y cuáles son los indicadores que tanto una familia como una institución educativa tendría que tomar en cuenta como para saber si realmente es un trastorno. ¿Cuáles serían los indicadores? Ya que nos quedó claro que de entrada no es una enfermedad, es una condición. Ahora, ¿qué indicadores son los que tendríamos que estar como teniendo muy presentes para estarlo orientando? Claro, antes de poner atención a los indicadores, me gustaría mucho invitar a los papás, mamás, cuidadores, abuelitos, familiares, que antes de señalar alguna actividad que digamos esto no es normal, alguna actividad lo pongo de forma muy general, pero me refiero a algún comportamiento que nos llame la atención. Antes de hacer estos señalamientos, nos pongamos también un poquito a preguntarnos, ¿esto es lo normal, lo esperado dentro de la edad? ¿Forma parte de la etapa del desarrollo del niño? ¿O ya está haciendo algo excepcional, algo que ya salta demasiado a la vista? ¿Cómo podemos hacer esa diferenciación? Es necesario que nos acerquemos a espacios de aprendizaje, como lo es este espacio que tú has creado, Marta, que es el de Creciendo Juntos,
donde podemos tener información de manera muy cercana y podemos conocer qué es lo esperado en cada etapa del desarrollo. De repente vamos a ver que por ahí del 1 año y medio hasta los 4 o 5 años hay una actividad muy grande de los niños. Y es un llamado natural, forma parte del desarrollo natural de cualquier ser humano. Necesitamos este exceso de energía y estas ganas de búsqueda, de conocer más, de tomar lo que está en el mundo alrededor para aprender. Forma parte de nuestro desarrollo. El papel de los padres, de los cuidadores, es el proporcionar el ambiente necesario para que el niño pueda desarrollarse. Un ambiente que vaya acompañado de la seguridad y de la enseñanza de que sí y que no. Aquí hablamos de límites. Si tenemos esto presente, entonces va a ser muy fácil o va a ser para nosotros más claro notar cuando algo ya no está siendo parte de su desarrollo óptimo. En el caso de los niños que llegan a tener algunos rasgos de TDA, yo les recomiendo tanto a profesores como a cuidadores que se esperen a la edad de la lectoescritura, ya la edad en la que empiezan ellos a necesitar más de esta capacidad de concentrar para aprender. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que podemos observar y a los que tenemos que ponerles atención? Vamos a encontrar 3 grandes indicadores. El primero es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. La inatención, vamos a entender que una actividad, cualquiera la que nosotros hagamos, también eso integra a los chiquitos, comprende un proceso, un inicio de una actividad, un desarrollo de la actividad y una conclusión. Lo que sea, lo podemos poner a que a lo mejor a que separe semillitas y vamos a ver cómo se va desarrollando la actividad del chiquito. Cuando llega al final es cuando los niños ya terminan de separar las semillitas, por poner un ejemplo. Un rasgo que puede ser un indicador de niños que pudieran tener ese trastorno, que probablemente pudieran estar presentándolo, es que no llegan a desarrollar la actividad de esta manera. Hay un inicio, hay un distractor, quieren desarrollar la actividad, hay otro distractor y de ese distractor hay más distractores. Sí. Aquí es donde vemos que esta función ejecutiva que les hablaba, que es la de orientación, no se encuentra tan presente, el pequeño no puede orientarse. Otro rasgo, otro indicador que vamos a ver es la hiperactividad, es el exceso de actividad. Y con esto no me refiero a que el niño tenga demasiada energía, sino que el niño cruza esta sensación de cansancio y sigue llevándolo a más actividad y más actividad y más actividad. Y por último, la impulsividad. Vamos a ver niños que se ponen en riesgo y eso es algo muy importante porque ya estamos hablando sobre la integridad de los chiquitos, pudieran estarse poniendo en peligro. Claro, niños que se esperan a que pase el auto y cruzan la calle justo en el momento en el que está el auto. Niños que amenazan con tirarse de una barda, por ejemplo la que tengo aquí atrás, que llegan a subirse y quieren aventarse. Coloquialmente decimos que no miden el peligro. El peligro. Exactamente. Si vemos estos rasgos, inatención, hiperactividad e impulsividad, o al menos 2 de ellos, es importante que acudamos con un especialista que nos pueda ayudar a hacer el diagnóstico. ¿Quiénes son esos especialistas a los que nos podemos acercar? Si ya están en una edad escolarizada, podemos acercarnos a psicopedagogos. Vamos a entender que hay 2 vías de diagnóstico. Realmente no hay un camino, no es el camino del diagnóstico del TDAH. Pero estas son las 2 vías que yo les propongo. Una que es iniciando con una evaluación psicopedagógica, que es como ir de lo general y de ahí ir derivando hacia un médico especialista, un neurólogo, un psiquiatra, para ir descartando que se trata tal vez de otro trastorno o tal vez de otra dificultad, como disminución auditiva, como disminución visual. Y la otra vía es la médica, ir con un médico general, con un médico pediatra, comentarle que están viendo estos indicadores y que sea el médico el que los vaya derivando con especialistas.
Ok, oye, entonces en esta parte del diagnóstico tenemos que entender que es una condición de origen neurológico, completamente. Uh-huh. Sobre todo por esto que comentabas en un principio de la falta de madurez en la zona prefrontal o prefrontal. Prefrontal del cerebro. Sí, tiene un origen neurológico. Uh-huh. Justamente parte de la búsqueda del proceso de búsqueda de ayuda de los papás va enfocado en encontrar el medicamento adecuado. Se llega a medicar a edades muy tempranas debido al diagnóstico con TDA. Sí es importante que nos aseguremos tomar la decisión correcta al momento de decidir medicar o no a un pequeñito. Pero debemos entender o necesitamos entender que el medicamento no es la solución. El medicamento nos va a proveer la situación, el contexto biológico, el contexto neuronal, químico, necesario para que el niño pueda llevar su desarrollo de una manera óptima, evolutiva, que pueda seguir aprendiendo, no nada más en la escuela, sino en la vida diaria. Parte de los efectos del TDA, además de afectar el desarrollo del niño, el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo, también afecta el desarrollo social. Entonces, por medio del medicamento, pues creamos como que ese contexto que no es el único. También en el hogar tenemos que ir aprendiendo a crear ese contexto necesario para que el pequeñito pueda aprender y seguir desarrollándose. Sí, me imagino. Y ahorita, pues, escuchando todo esto que mencionas desde la parte de entender que es una condición, no es una enfermedad, que no va a terminar, sino que hay que aprender a vivir con ella a lo largo de toda la vida. La importancia que es el apoyo pedagógico en un momento dado para poderlo diagnosticar, así como los especialistas que se tienen que ir sumando a este diagnóstico. Tocas este punto que me parece muy importante y es uno de los que ahora me gustaría que nos compartieras. ¿Cómo se vive, en este caso, tú como mamá, que pues me imagino que de lo que comentas desde que empezaste tu carrera y que siempre ha sido como un tema junto con otros que has estado pues empapándote, investigando, y luego viene esta etapa tuya de ser mamá? Me gustaría que nos compartieras esto que te ha tocado vivir como mamá con una niña con discapacidad, particularmente con Jime, que es una nena que yo adoro por toda su tenacidad, por toda esta fortaleza que ella tiene de aprender y de convivir y de relacionarse con sus compañeritos como cualquier otro niño. Tú como mamá, ¿cómo nos podrías compartir lo que ha sido para ti vivir desde esta mirada de ser madre, de ser pareja, desde lo familiar? ¿Cómo ha sido vivir esto? Te puedo decir que es un camino. No hay una forma, hay muchas formas de hacerlo. Pero algo que ha guiado este camino ha sido el cómo me siento, y a partir de ahí el ver afuera cómo se están viviendo tanto Jime como su papá. Y aquí es muy importante en el tema de estas paternidades que son, yo les llamo extraordinarias, porque nos salimos de lo ordinario, de lo que nos cuentan. Sí, claro. Sin embargo, todas las paternidades, todas las maternidades son diferentes. Es algo que no nos viene en el instructivo de ser papás. Sí. Entonces llega un momento de duelo en toda paternidad, en toda maternidad, a que el chiquito, la chiquita que yo tuve en mi vientre, de repente ya me está gritando o me está haciendo una rabieta o es incontrolable. Y vivimos un periodo de duelo en el que esta pequeña que yo idealicé, no es el mismo que tengo enfrente. Y cuando nos enfrentamos a una situación de diagnóstico, cualquiera que sea, vivimos este duelo, pero con doble dolor. Es un duelo que suele ser un poco agudo, esta pérdida del niño que deseamos y el niño que realmente tenemos. Algo que me ha servido muchísimo en este proceso es ver a mi hija antes que ver la condición. Es un ser humano.
es una niña en crecimiento, en desarrollo. Una de las preguntas que suelen hacerme los papás y que yo me conecto con esta pregunta es, me decían o me preguntan constantemente, ¿cómo identifico qué es el trastorno y qué es lo normal de mi hijo? Y la invitación que yo les hago es, no lo separen. Estamos hablando de la misma persona. Sí, claro. Uh-huh. Exactamente. Entonces es aprender en el camino a cómo vivir, cómo enseñarle lo que le toca aprender a este chiquito tal cual es, para que continúe creciendo, continúe aprendiendo. Y me imagino en este sentido, para ti, digo, para cualquier papá que viva una situación, llámese como tú dices, la condición que sea, y es muy cierto, ¿no? Esta imagen o esta idea que uno tiene previa al nacimiento y que de alguna manera socialmente nos la marca, ¿no? El embarazarte, el vivir el embarazo, el nacimiento, ponerle un nombre, verlo crecer y llevarlo a la escuela, y luego va generando otro tipo de espacios conforme va avanzando y evolucionando. Ese esquema debe ser muy difícil cuando te enfrentas a una situación en la que te das cuenta que ese camino no va a ser exactamente el que tú creías que ibas a recorrer. Entonces, emocionalmente, ¿cómo vives esta frustración que tú comentas que es un duelo? Porque finalmente no hay una pérdida de una vida, sino hay una pérdida de una expectativa que finalmente no deja de ser una pérdida, porque dices, ¿ahora de dónde me agarro si mi expectativa era esta y ahora no se cumple? Pues estoy perdiendo esa parte de mí, de lo que yo me imaginaba ser como papá o como mamá, y finalmente voy a tener que elegir un camino distinto. ¿Cómo vas avanzando en este sentir como mamá? Tú nos lo comentas, aceptar, y te escucho muy serena, y lo cual pues yo siempre he admirado de ti, esta parte de cómo vas avanzando con tu nena, pero no creo que haya sido tan fácil. No, tomó tiempo, tomaron años para que eso sucediera. Uh-huh. Yo recuerdo que un parteaguas en preguntarme, invitarme también a no desconectarme de lo que yo estaba viviendo, fue durante el proceso de diagnóstico de Jimena. Jime tiene una discapacidad que lleva a una disminución motora. No es lo mismo que el TDA, pero sí es un proceso de pérdida uh-huh. que también por acá vivimos. Uh-huh. Y recuerdo que cuando estaba yo en esta búsqueda de la pastillita, por así decirlo, y estaba en búsqueda de muchos especialistas que nos pudieran ayudar, recuerdo que yo me sentía muy mal, me sentía sin energía, me sentía muy triste y me sentía enojada peleándome con los teléfonos que no me contestaban los médicos. Y me recuerdo llorando de la frustración en mi cuarto, y recuerdo que en ese momento volteé a mi derecha y lo que vi fue a mi hija jugando. Y yo dije, ¿dónde está una enfermedad? Ahí no hay enfermedad, ahí hay vida. Claro. Ahí hay crecimiento, ahí hay también una necesidad de mi presencia, de una mamá que jugara con ella. Entonces, no es algo sencillo, es algo complicado, porque lo que solemos hacer los papás es voltear nuestra mirada y dirigir toda nuestra energía y todos nuestros recursos a nuestros hijos. Y cada vez nos vamos desconectando más de la situación, y sin darnos cuenta también nos vamos desconectando de nuestros hijos. Sí. Entonces nos vemos buscando muchos especialistas, nos vemos buscando muchísima información, y nos vemos a la vez irritados con el vivir en casa con nuestros hijos, y nos vivimos también incómodos con nosotros mismos, pero no nos atrevemos a contactarnos. Sí, debe ser. Es que debe ser muy difícil, muy... aparte de no difícil, sino debe ser terrible tener que al mismo tiempo pues atenderlo, ubicar cuál va a ser el especialista adecuado, cuál es el camino correcto. Pues al mismo tiempo tú vas jugando con una serie de sentimientos encontrados que requieren también de un tiempo para que tú los asimiles, los reconozcas, los proceses, los gestiones. Y la pregunta es en qué momento lo hago, ¿no?
si es un desfile terrible de médicos, escuelas, diagnósticos, y entonces, ¿en qué momento hago una pausa para yo poder contactar conmigo mismo y procesar esta parte? Y qué importante es hacerlo, porque entonces, si tú no haces este trabajo, creo yo, tú me podrás decir más desde tu vivencia, si tú no haces este trabajo personal de aceptar la situación, pues difícilmente vas a poder aceptar a tu hijo o a tu hija con esa condición, y mucho menos lo van a aceptar los demás. Y el trabajo empieza por uno mismo, me imagino. Sí, exacto. Parte de este trabajo lleva también a ver qué es lo que está pasando en realidad. De hecho, llega a haber muchos problemas familiares dentro del proceso de diagnóstico, por esa misma sensación de estrés, de ansiedad que se vive en casa. Llegan los papás a estar poco dispuestos a pasar tiempo con los niños. E inclusive en las parejas vemos, las estadísticas no nos engañan, 1 de cada 10 parejas sobreviven, de parejas que viven los procesos de diagnóstico de alguna enfermedad o de algún trastorno, de una condición. Solamente 1 de 10 parejas logran superar juntos. Sí. O sea, me estás diciendo que de cada 10 parejas, 9 terminan separadas por alguna causa originada por una situación de este tipo. Sí, así es. Solamente 1 de 10 parejas sobrevive juntos, alcanzan a vivir este proceso juntos. Pero me imagino incluso que en esta separación, esta ruptura, no sé si ahí también tú tengas esta información o el dato, la mayoría de esos 9 que se separan, termina la mamá haciéndose cargo, me imagino, ¿no? También en mi experiencia, eso es lo que yo he visto. No sé estadísticamente, pero la mamá es la que termina haciéndose cargo de la situación. Sí, y pone un panorama bastante complejo para estas separaciones. Usualmente llega a ser la mujer. Uh-huh. También hay cifras alarmantes en las que el cuidador primario es la madre. Y entonces nos encontramos a veces con la necesidad de que el pequeñito reciba este aprendizaje, esta enseñanza de cómo vivir con su trastorno, cómo vivir con su condición, aprender de él, pero a la vez la mamá demasiado presionada por vivir una separación, por buscar nuevas maneras de generar ingresos, por pagar especialistas, y entonces la situación se va volviendo cada vez más compleja. Una de las razones que nos da la bibliografía, los estudios científicos que se han hecho acerca de estas separaciones de pareja, uh-huh, se debe a que tanto hombres como mujeres de manera individual viven diferente el proceso de duelo. Uh-huh. Sin embargo, no se elabora. Entonces, okay, mientras las mamás están buscando, las mujeres, género femenino, está buscando información, está buscando alternativas, el hombre se vive en este periodo de negación que la mujer probablemente ya superó. Precisamente esta falta de intervención, y aquí es donde les quiero hacer una invitación a todos los papás, mamás que estén enfrentando algún proceso de diagnóstico, ya sea de TDA, TDAH o sea de cualquier otra condición, que se acerquen a un especialista. No necesariamente tiene que ser un psicoterapeuta. Okay. Sin embargo, es necesario que si están identificando factores que ustedes les están saltando a la vista, se acerquen a profesionales a buscar ayuda, porque no necesariamente la situación tiene que terminar en una separación, y una situación no se tiene que volver más compleja de lo que es. Hay alternativas que surgen a partir de esta necesidad de buscar apoyo, no nada más con médicos. Hay apoyo multidisciplinario, como tú decías, que se puede dar en un diagnóstico, en una condición que es sumamente importante y va a ser crucial para la vida tanto en familia como del chiquito. Sí, y eso creo que es importante que las familias lo escuchen y lo sepan y lo consideren, porque yo también recuerdo cuando yo estaba cursando mi carrera y nos tocó ver la etapa el área de educación especial, encontrábamos también con esto, que las parejas se divorciaban o se separaban
derivado de una situación difícil en la dinámica familiar por algún hijo o hija que tuviera alguna condición. Y te estoy hablando ya de 1980, 90. Cuando en ese entonces los divorcios no estaban tan altos como ahora, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, si de por sí los divorcios han aumentado muchísimo, en estas situaciones pues se hace todavía más vulnerable la pareja. Y creo que definitivamente tenemos que ir aceptando e ir reconociendo la importancia de una asesoría, de un profesionista, no solo para el chiquito o la chiquita que esté teniendo un diagnóstico, sino que también para la pareja se hace muy necesario este apoyo. Como tú dices, un psicólogo, un psicoterapeuta, algún coach, no lo sé, pero de que sí requieren de acercarse como pareja a alguien que los oriente, yo creo que es importantísimo, porque además, pues no es fácil para la pareja que se queda a cargo, como tú dices, de cuidador primario, que generalmente es la mujer, pues hay todo se va trastocando también la parte emocional y psicológica de la persona que los cuida. Y hablando de un niño, me imagino lo difícil que es en aquellas familias que además se tienen que hacer cargo de otros hijos, ¿no? Entonces, si no lo trabajamos juntos, y me atrevo a pensar que hasta podríamos separarnos, sí, pero aún así seguir trabajando juntos como papás en este atender y en este andar y en este caminar de ir trabajando con este tipo de hijos, de hijas, para poderlos integrar a la sociedad, pero juntos como papá y mamá, y eso se requiere de mucho trabajo personal. Sí, ya una vez que alguno de los dos, de papá o mamá, decide hacer algo, un cambio, aprender acerca de la condición de su chiquito y empezar a aplicar, a veces inician con la disciplina, aplicar límites, nos damos cuenta que de repente lo que para el papá es aplicar límites, para la mamá no. Entonces usualmente hay este desacuerdo, es muy común. Cuando se llegan a separar, es sumamente importante, aquí resalta la importancia de este acuerdo, de dirigir el barco hacia un mismo fin, ponernos de acuerdo en cómo va a ser la aplicación de límites y realizarlo. Y tienes toda la razón, el hecho de que una pareja decida terminar no quiere decir que termina su trabajo como padres, y aquí es bien importante el que si así se decide, puedan llegar a un acuerdo, de una manera de educar, a pesar de que estén en diferentes lugares, pero hacia un mismo objetivo, que es por el bienestar del chiquito o la chiquita. Y particularmente en tu caso, Liz, cuando ya se diagnosticó una discapacidad en tu hija, Jime, ¿nos podrías compartir cómo es vivir con un diagnóstico? Justo ahorita esto que tú comentas, ¿cómo es vivir con tu pareja con un diagnóstico, con tu niña? El poder, no sé si tú estabas trabajando, si poder combinar el trabajo, la casa, la pareja, todo este desfile de médicos, de estudios, la escuela, por ejemplo. ¿Cómo es vivir con una discapacidad en la familia? Es soltar todas las expectativas, todo lo que me habían enseñado acerca de lo que era ser madre, todo lo que me habían enseñado, que yo había aprendido acerca de cómo llevar a cabo mi profesión. Necesito un reajuste, necesito que yo lo viera y lo reacomodara a la manera en que para mí se ajustaba, no en cómo me enseñaron. Y se vuelve un proceso de aprendizaje constante. Uno aprende a adaptarse a las circunstancias que vengan. Y así es necesario ir cada vez haciendo este reajuste, este reacomodo, porque Jime sigue creciendo, sigue atravesando las etapas de desarrollo que todo niño sigue atravesando. Entonces, lo que alguna vez, algún aprendizaje que me acompañó para ayudar a Jime, en algún otro momento ya no funciona. O ya no lo necesita. Sí, exactamente. Sí, porque la edad va cambiando también, como pues
me imagino que sigue habiendo todo este cambio hormonal, todo este cambio cognitivo, el cambio de ir ampliando sus espacios sociales, sus propias expectativas y propios intereses, ¿no? Que la hacen incursionar en distintas actividades que la ponen, me parece, creo yo, no lo sé, en situaciones de retarse a ella misma, ¿no? Y a la familia, por consiguiente. Exactamente. Es un proceso en el que tanto papás como hijos vamos a aprender, sea cual sea el diagnóstico. De ahí la importancia de la invitación que les hago a los papás que llegan conmigo, con niños, con hijos que están viviendo el TDA en casa, a que ellos mismos puedan ver cuáles son esas expectativas que ellos tenían y cuáles son la realidad que están viviendo, y a partir de ahí puedan librar este tabú de no hablar con el chiquito acerca de su diagnóstico, acerca de su condición, porque viene para ellos un proceso de aprender cómo vivo yo las experiencias de afuera, qué es lo que siento, qué es lo que me pasa. Aquí viene la parte de la educación emocional, que es bien importante. Y cómo aprendo a hacer algo con esto que siento. Los chiquitos con TDA llegan a tener problemas para gestionar sus emociones. Más que problemas, llegan a presentar un gran reto, porque estamos hablando de que biológicamente su cerebro los prepara para la acción antes que para pensar qué hacer. Entonces, si no nos permitimos nosotros aceptar el diagnóstico, tampoco vamos a permitirles a los pequeñitos aceptar su condición y aprender de ella, que esta es la invitación que nos hace un diagnóstico. Más que ver lo que no se puede hacer, ver las potencialidades, ver lo que está ahí, lo que podemos desarrollar en los chiquitos, y que ellos se agarren de ahí, que ellos aprendan que tienen muchos dones, muchas habilidades, que pueden abrirlos y compartirlos al resto del mundo. Oye, justo ahorita tocabas también un tema interesante que nos involucra a todos como familias, como profesores, docentes y como sociedad, el tema del mito, el tema de lo que es esta creencia respecto a lo que es el TDA o TDAH. ¿Tú cómo podrías invitar a las familias a ir rompiendo con estas creencias? Ya nos has compartido mucho esto de ir aceptando, de ir soltando, tú decías, muchas expectativas de lo que es la paternidad o la maternidad, pero particularmente tú, desde tu vivencia, ¿qué es lo que más te ayudó o te ha ido como generando esta perspectiva diferente que te ha permitido romper estos mitos de lo que es el TDA? Ver primero al niño, dejar el diagnóstico a un lado, y no me refiero a olvidarlo. Entender que detrás de todo niño hay diferentes circunstancias. Vamos a ver formas de familia, estructuras de familia que pueden ser muy diversas, formas de aprendizaje que son muy diversas. En el caso de los niños con TDA, además de todo lo que los niños traen consigo, le agregamos una condición, un diagnóstico, el TDA. Entonces es la invitación, primero ver al niño antes que la condición. Otra forma de romper estos mitos y empezar a ver posibilidades es el empezar a reflexionar, a poner en duda esto que nos enseñaron. ¿Realmente las cosas tienen que ser así? Es un cambio de paradigma. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, nos enseñaron que para aprender hay que sentarse y hay que escuchar. Sin embargo, vemos que los niños con TDA son muy inteligentes, son una mente absorbente, aprenden muy rápido y no necesariamente lo hacen sentados, escuchando. A veces mientras están caminando o están corriendo o están recortando, están poniendo atención y te pueden decir o pueden solucionar un problema muchísimo más rápido que la mayoría. Ese es el cambio de paradigma, de que a lo mejor ese chiquito no aprende de la forma en como a mí me dijeron que teníamos que aprender. Y eso suele pasar con todos los niños, todos tenemos diferentes formas de aprendizaje. Por algo, las teorías de las inteligencias múltiples han sido tan funcionales en las escuelas, precisamente porque todos tenemos muchas formas de aprender, y los niños con TDA nos vienen
a poner esto sobre la mesa, que hay más de Claro. una forma de aprender. Sí, y esto es muy cierto, el hecho de que nos han enseñado y nos han educado, y nosotros fuimos educados así, a que hay que aprender sentados, obedeciendo, callados, siguiendo indicaciones. Y yo creo que eso justo es algo que todavía los trastornos, llámese TDA, TDAH, trastornos de aprendizaje auditivo, cualquiera que este sea, no solo estos trastornos, sino en general, me parece que el sistema educativo tiene que ir aprendiendo a romper estos paradigmas, ¿no? De obedecer, de callarse, de solo seguir indicaciones y estar pues esperando a que el maestro que lo sabe todo, pues yo solamente tengo que aprender de él. Y yo creo que este es un paradigma que tenemos que ir rompiendo para cualquier situación educativa, en donde el maestro acompaña, el maestro guía, orienta y sobre todo acompaña a los alumnos, a los estudiantes con todas las habilidades, talentos o no habilidades o no talentos que tengan para poderlos, como tú bien dices, ver al niño, ¿no? Y ver al niño como es, no como queremos que sea o como la sociedad nos indica que tiene que ser. Y yo creo que eso es bien importante, no solo en el ámbito escolar, en el aula, sino en esto que tiene que ver con nuestras familias. A veces creemos que tienen los niños que crecer con ciertas características, e incluso nos atrevemos a veces hasta compararlos con el hijo del vecino, o con el primo, o con algún compañerito, y cuando vemos que no está cumpliendo eso que los demás sí hacen, creo que es lo que no debemos hacer, ¿no? Comparar sí con respecto al propio niño, a la propia niña, ¿no? ¿Qué ha hecho? En dónde está y ahora dónde la puedo encontrar, si ha evolucionado, si ha avanzado, pero teniendo como referencia la propia evolución del mismo niño o niña. Y eso nos va a ir ayudando a ir rompiendo paradigmas desde lo familiar, desde la casa, creo yo. No sé, en este caso, por ejemplo, con tu pareja, con tu esposo, papá de Jime, ¿cómo podían combinar y ponerse de acuerdo de tal manera que estos paradigmas no me empujaran o no me hicieran sentirme frustrado o no nos hicieran caer en algún conflicto como pareja? ¿Cómo lograron hacerlo? Dificultades, yo creo que no hay manera de que nos zafemos cualquier ser humano. Al final, sí, cualquier reto nos podemos escoger como para aprender. Y no, digo, nadie está exento de esto. Podemos enfocarnos en un problema y solamente ver el problema y pensar que hay algo mal. O el tratar de ver esa situación, ese reto como una oportunidad de aprendizaje. Y creo que este fue el camino que nos fue acompañando a nosotros como pareja. Fue el replantearnos tanto nuestra paternidad de manera individual, pero también replantearnos cómo era nuestra forma de relacionarnos entre nosotros mismos, cómo era que nos poníamos de acuerdo y quién estaba llevando la carga. Aquí retomando el tema de los cuidadores primarios, y ligándola un poco a esto de las expectativas, lo que nos enseñan es de que pues, el cuidador lo hace con este amor incondicional y no se puede quejar. Entonces el otro no se está dando cuenta de la experiencia del cuidador. Parte del proceso fue aprender a validar la experiencia de ser un papá y una mamá, lo que nos está tocando a cada uno desde nuestra trinchera, vivir, darle voz, y el otro aprender a recibirlo. Fue un proceso en pareja que no fue sencillo, llevó su tiempo, pero que nos llevó a tomar una decisión consciente de cómo paternar a Jime, cómo acompañarla en este camino, cómo es para nosotros saludable guiarla y acompañarla, estando juntos o estando separados. Y fue esa forma en cómo pudimos nosotros ¿Tuvieron algún apoyo psicológico ustedes? Sí, durante el proceso se necesitó.
también cosas que se encuentran en el camino son los propios aprendizajes de los médicos. Sí, sí. Hay médicos que fueron de mucha ayuda, que dieron Ajá. como que este apoyo emocional, y hay otros que nos invitaban a que nos calláramos y que sonriéramos y que Sí. y hiciéramos de cuenta que no pasaba nada. Porque me imagino que ni los médicos sabían mucho de esto, ¿no? Exactamente, la condición que tiene Ajá. Jimé es una enfermedad rara. Y Ajá. también los médicos, no todos, no se relacionan muy bien con el tema de las emociones. A veces eso les ayuda a su práctica profesional. No digo que sí sea Ajá. general, Ajá. pero bueno, esa fue parte del camino. En alguna otra parte del camino, el acercarnos a profesores, acercarnos a los propios directivos de la escuela ayudó. Pero creo que para nosotros fue crucial el recibir acompañamiento psicológico individual y de pareja. Ok. Fue lo que fue un parteaguas que nos acompañó y nos sigue acompañando, y es también algo que quiero compartirles a los papás. El hecho de ampliar, esto nosotros los psicólogos le llamamos ampliar nuestra red de apoyo. Es decir, buscar, si no me estoy sintiendo bien, si estoy necesitando ayuda, buscar de qué otras herramientas me puedo valer. Las herramientas no siempre son las mismas para todos. A veces algunos papás necesitan recargar pila. Y digo, a veces estoy siendo, yo creo sí, sí, claro. Pues finalmente somos humanos. Exactamente, todos nos cansamos, todos los papás necesitamos cargar pilas, no podemos dar lo que no tenemos. Papitos de niños con TDA, pues bueno, esta demanda aumenta porque nos encontramos con una realidad de que estamos esperando que en algún momento crezcan, sean más autónomos, y los papitos vamos a estar en el parque sentados viendo cómo juegan. Y la realidad es de que a los 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años nos encontramos en el parque a la expectativa y cerquita del niño por si llega a soltar el golpe, por si pasa algo, y de repente no tenemos ese momento de descanso, estamos todo el tiempo como que alertas. Sí. Si ampliamos nuestra red de apoyo, nos permitimos tener esta recarga emocional, esta recarga de energía, estos espacios de autocuidado que nos ayudan a estar más presentes cuando lo requerimos. Como les decía, a veces puede ser el psicólogo, a veces puede ser el terapeuta, a veces puede ser hasta la mamá, la amiga que me escucha o que me echa la mano para cuidar a mi niño mientras yo voy a terapia, mientras yo voy a salir a caminar, hago ejercicio. Sin embargo, es muy importante que podamos ver cuál está siendo nuestra red de apoyo, de qué herramientas nos podemos agarrar, y si no las hay, cuáles podemos crear. Y esto va a depender muchísimo de la situación económica, de la vida, del estilo de vida de cada persona. Sí, y mira, me parece que me gusta la charla porque salen muchos temas interesantes, y ahorita tocas otro que creo que tiene que ver, y bueno, nos llevaría mucho tiempo hablar de eso, pero es esta cuestión respecto al rol que se le ha dado a la mujer, ¿no? La mujer que tiene que cuidar y que tiene que dar todo y que tiene que, pues antes con los dichos decían que nos tenemos que quitar el pan de la boca para dárselo a los hijos, como esta madre abnegada, sumisa, que tiene que dar todo, tanto por los hijos como por la pareja o por la sociedad en general, ¿no? Y creo que hoy este es uno de los mitos que también se están rompiendo respecto a la mamá, en el sentido de que yo sí estoy convencida de que tenemos que cuidarnos para estar bien con los demás, ¿no? Y cuidarnos, a esto que tú mencionas del autocuidado, porque entonces surge la pregunta, ¿quién cuida al cuidador? ¿Sí? Y entonces, para eso, pues tienes que autocuidarte en todos los sentidos, tanto físico, emocional, social, cuando hablas tú de las redes que tienen que ir generando para darte este soporte, el autocuidado desde tu alimentación, tu ejercicio, tu cuidado emocional también, el de tu pareja, el de la familia, y eso es bien importante porque entonces si yo estoy bien como mamá, que lo que decíamos generalmente la mamá es la que lo termina por hacerse cargo de esto, tenemos que hacer conciencia también en las mamás
que tienen que empezarse a cuidar ellas, ¿no? Cualquier mamá, cualquier mujer, pero en particular más en este tipo de situaciones donde el desgaste físico y emocional todavía es más grande. Entonces creo que este llamado también a ir rompiendo con este mito me parece importante e interesante de autocuidarme para yo poder entonces cuidar. Y esto, te digo, me parece interesante la charla porque pues se trastocan muchas áreas que tenemos que estar como muy atentos y entre otras el hecho de que como papás no nos han enseñado, no nos han formado y tenemos que nosotros empezar a buscar nuestros propios recursos para poder estar mucho más de cerca y más atentos a lo que es el desarrollo de nuestros hijos. Y sí me imagino toda la travesía que has de haber cruzado ustedes dos como papás para poder llegar a tener a Jime ahora como una niña que empieza incluso a buscar su propia independencia física y emocional y cognitivamente, y esto tiene que ver mucho con todo el soporte que se le da en casa. Por último, ya casi para terminar, ¿qué recomendaciones harías ya en resumen a los papás que están viviendo alguna situación o de TDAH, de TDA o alguna condición que involucre una discapacidad? La primera invitación o la recomendación que les haría es dense el espacio para observarse. Atiéndanse también ustedes. Busquen especialistas, busquen esos lugares donde puedan recibir apoyo. Y esto va de la mano con ampliar su red de apoyo. Hay diversas asociaciones que ayudan, donde se busca generar como una comunidad, donde se validan esas experiencias de ser papás, que no está siendo fácil, donde se crea este espacio seguro, donde ellos pueden compartir sus experiencias. Una de ellas se llama Conociendo el TDA. Los que son aquí de Querétaro pueden acercarse a buscarlo por Facebook. Conociendo el TDAH, o lo pueden encontrar también como Enfoque TDAH. Parte de sus servicios, además de buscar ser una comunidad, es dar charlas informativas a las escuelas de sensibilización. Entonces, bueno, esto es parte de lo que les propongo a los papás, buscar herramientas o acercarse a espacios de aprendizajes donde también puedan recuperar la información, donde puedan adquirir más herramientas, lugares como Creciendo Juntos. También hay algunas páginas en internet que pudieran ayudar. Hay cursos que son fuera de tiempo que también los pueden tomar. Por ahí tenemos Misión TDAH que manejan el mindfulness dentro de las herramientas. Estar presente también atentos del contenido que se va creando aquí en Creciendo Juntos, porque ustedes han brindado muchísimas herramientas y herramientas como gestión emocional se pueden acomodar bastante bien y son bien útiles en un tema de TDAH. También estar pendientes de la oferta que a veces tenemos en Papás Presentes. Por ahí también vamos a abrir espacios donde los papás puedan tener tanto cursos, talleres, pero también acompañamiento individual. Y bueno, por último, que reconozcan cualquier reto que tengan como una oportunidad de aprendizaje. El papá no es el único que le lleva experiencias al niño. Las experiencias del niño pueden funcionar como una situación de aprendizaje para el papá. Cualquier reto que se nos esté poniendo enfrente es una invitación a que nosotros reevaluemos la forma en cómo podemos enseñarle a nuestro hijo. Si está teniendo dificultades, por ejemplo, para vestirse solo, recordar que esto forma parte de un reto que tiene el pequeñito. Su memoria de trabajo no funciona como funciona la de papá o como la de mamá. Y entonces empezar a desarrollar nuestra creatividad. ¿De qué manera yo le puedo enseñar y llevarlo a actividades repetitivas que fortalezcan su memoria de trabajo? Entonces, bueno, eso es parte de las alternativas que los invito a buscar. Ok, pues muy bien, Liz. Pues mira, yo creo que es un tema todavía del cual hay mucho por conversar, mucho por aprender. Y hoy fue un acercamiento a este tema tan importante que
que impacta mucho en los aprendizajes y en las aulas, en las instituciones educativas y por supuesto en las familias. Pues nos da mucho gusto, agradecemos mucho toda esta experiencia que nos has aportado el día de hoy, que ha sido de mucho interés, de mucha utilidad, en donde hemos aprendido cosas. Yo en lo personal aprendí muchas cosas respecto al tema. Aprendí también esto que tiene que ver desde la familia, y no me refiero exactamente a lo que nos compartiste, sino también a lo que nos transmites. Creo que el llegar a un punto en el que ahora vives esta condición de tu hija desde un lugar sereno, desde un lugar de la aceptación, desde un lugar de la empatía, me parece que ese es uno o varios de los elementos, entre muchos otros, importantes para poder ir caminando y ir acompañando a nuestros hijos o a nuestras hijas en este camino que particularmente el TDAH es de por vida. Entonces, pues no me queda más que agradecerte mucho, Liz. Sé que tú tienes por ahí tu consultorio también y asesoras a familias y acompañas a familias en estos temas. Ya después nos podrás compartir para que nosotros podamos dejar también en la liga de esta transmisión tus datos para los papás, mamás, familias que quieran asesorarse más respecto al tema. Yo tengo la certeza que va a ser un acompañamiento muy humano, muy cálido, porque si bien tienes la experiencia, la profesión, los estudios, pues no hay como tener esta vivencia desde lo humano, desde el ser mamá, desde el acompañamiento, desde el corazón que has hecho tú con tu hija, junto con tu esposo, y eso es una experiencia invaluable que yo estoy segura que cualquier familia querrá recuperar y querrá sentir esta cercanía de alguien con esta calidad y esta calidez que tú tienes. Pues muchas gracias, Liz. Por aquí ya estaremos entonces compartiendo tus datos. No sé si quieras cerrar con algunas palabras ya para terminar. Muchas gracias, Marta. Gracias por este espacio. Solo me quiero despedir con esas palabras, regalárselas a ustedes, papás, mamás que me están escuchando, para no perder esta fe de nuestros hijos pueden aprender y pueden llegar a alcanzar todos los retos que ellos se propongan y que ellos decidan superar. Esta frase que les quiero regalar, yo la acomodé en el tema de TDAH y me ha acompañado parte de la vida. Es de Rebeca Anijovic, que es profesora de psicología de la Universidad de Argentina, y va referente a la educación, pero bueno, acomodándola referente a los retos de TDAH podría quedar de esta manera. Todos pueden aprender, pero para que eso suceda, los niños necesitan recibir tareas desafiantes, potentes y estimulantes. Esas tareas pueden ser desde saber contar hasta aprender a elegir qué hacer con su frustración. El desafío subyace en cómo construir un hogar que sea habitable para todos. Ahí está el reto. Sí, aprender a vivir con TDA. Sí, exacto. Y que sea habitable, en un mundo habitable para todos. Qué bonito. Muchas gracias, Liz. Pues no nos queda más que despedirnos y agradecerte nuevamente tu presencia. Y bueno, pues pedirle a los papás también que nos sigan escuchando, agradecerles el que estén aquí con nosotros acompañando, que nos puedan compartir sus dudas, preguntas, comentarios y sugerencias respecto a algunos otros temas que quieran abordar. Por el momento, pues nos despedimos, muchas gracias y los esperamos en nuestros siguientes episodios de Creciendo Juntos. Así con ese, porque más que ser, estaremos siendo. Gracias, hasta la próxima. Creciendo Juntos, el podcast.